Teoría. Toda discusión metafísica carece de utilidad a menos que nos haga buscar dentro del sí mismo la verdadera realidad. Todas las controversias sobre la creación, la naturaleza del universo, la evolución, el propósito de Dios, etc., son inútiles. No nos conducen a nuestra verdadera felicidad. La gente intenta hacer descubrimientos sobre las cosas que están fuera de ellos antes de intentar descubrir quién soy yo. Solamente por este último medio puede ganarse la felicidad. Capítulo 17. Las teorías de la creación y la realidad del mundo. Sri Ramana tenía poco o ningún interés en el lado teórico de la espiritualidad. Su principal dedicación estaba en llevar a la gente a una conciencia del sí mismo. Y para lograr este fin, siempre insistía en que la práctica era más importante que la especulación. Disuadía de hacer preguntas de una naturaleza teórica, bien permaneciendo silente cuando eran formuladas o bien pidiendo al preguntador que encontrara la fuente del yo que está haciendo la pregunta. Ocasionalmente cedía y daba detalladas exposiciones sobre diferentes aspectos de la filosofía, pero si los interlocutores persistían demasiado en sus preguntas o si la conversación se escoraba hacia el intelectualismo estéril, cambiaba el tema y dirigía la atención de sus interlocutores hacia materias más prácticas. Muchas de estas conversaciones filosóficas se centraban alrededor de la naturaleza y origen del mundo físico, puesto que era conocido que Sri Ramana tenía puntos de vista que eran totalmente contrapuestos a los puntos de vista sobre el mundo mantenidos por el sentido común. En cuanto a la mayor parte de los demás tópicos, disponía sus afirmaciones para conformarlas a los diferentes niveles de comprensión que encontraba en sus interlocutores. Pero inclusive así, casi todas sus ideas eran refutaciones radicales de los conceptos de realidad física que la mayor parte de la gente aprecia. Sri Ramana adoptaba 3 puntos de vista diferentes cuando hablaba sobre la naturaleza del mundo físico. Abogó por todos ellos en diferentes ocasiones, pero es evidente, por sus comentarios generales del tema, que él solo consideraba verdaderas o útiles las 2 primeras categorías dadas abajo. 1. Ahata Vada, la teoría de la no casualidad. Esta es una antigua doctrina hindú que afirma que la creación del mundo jamás ha acontecido en absoluto. Es una completa negación de toda casualidad en el mundo físico. Sri Ramana suscribía este punto de vista diciendo que es la experiencia del jnani, que nada entra jamás en la existencia, ni cesa de ser nunca, debido a que solo el sí mismo existe como la única realidad inmutable. Es un corolario de esta teoría que el tiempo, el espacio, la causa y el efecto, los cuales son componentes esenciales en todas las teorías de la creación, existen solamente en las mentes de los ajnanis y que la experiencia del sí mismo revela su no existencia. Esta teoría no es una negación de la realidad del mundo, solamente del proceso creativo que lo ha traído a la existencia. Hablando desde su propia existencia, Sri Ramana decía que el jnani es consciente de que el mundo es real, no como un conjunto de materia y energía interactiva, sino como una apariencia incausada en el sí mismo. Ampliaba esto diciendo que debido a que la naturaleza real o substratum de esta apariencia es idéntica a la eseidad del sí mismo, participa necesariamente de su realidad. Es decir, el mundo no es real para el jnani simplemente porque aparece, sino solamente porque la naturaleza real de la apariencia es inseparable del sí mismo.
El Añani, por otra parte, es totalmente inconsciente de la naturaleza y fuente unitaria del mundo, y como consecuencia de ello, su mente construye un mundo ilusorio de objetos interactivos separados, malinterpretando persistentemente las impresiones sensoriales que recibe. Sri Ramana señalaba que esta visión del mundo no tiene más realidad que un sueño, puesto que sobreimpone una creación de la mente sobre la realidad del sí mismo. Resumía la diferencia entre el punto de vista del ñani y del añani, diciendo que el mundo es irreal si es percibido con la mente como una colección de objetos separados y real, cuando se experimenta directamente como una apariencia en el sí mismo. 2. Dristi, Rishti, Vada. Si sus interlocutores encontraban la idea de ajata o no casualidad imposible de asimilar, les enseñaba que el mundo viene a la existencia simultáneamente con la aparición del pensamiento yo y que cesa de existir cuando el pensamiento yo está ausente. Esta teoría es conocida como Dristi Rishti o creación simultánea y dice, en efecto, que el mundo que aparece a un añani es producto de la mente que lo percibe y que en la ausencia de esa mente cesa de existir. La teoría es verdadera en tanto que la mente crea un mundo imaginario para sí misma, pero desde el punto de vista del sí mismo, un yo imaginario creando un mundo imaginario no es ninguna creación en absoluto. Y así la doctrina de ajata, no casualidad, no es subvertida. Aunque Sri Ramana decía a veces que Dristi, Risti, no era la verdad última sobre la creación, alentaba a sus seguidores a aceptarla como una hipótesis de trabajo. Justificaba este planteamiento diciendo que si uno puede considerar consistentemente el mundo como una creación irreal de la mente, entonces el mundo pierde su atracción y deviene más fácil mantener una consistencia sin distracción del pensamiento yo. 3. Risti, Dristi, Vada. Creación gradual. Este es el punto de vista del sentido común, el cual sostiene que el mundo es una realidad objetiva gobernada por leyes de causa y efecto, que pueden ser rastreadas hasta un acto de creación único. Incluye virtualmente todas las ideas occidentales sobre el tema de la teoría del Big Bang hasta el relato bíblico del Génesis. Sri Ramana invocaba solamente las teorías de esta naturaleza cuando estaba hablando a sus interlocutores que no querían aceptar las implicaciones de las doctrinas del ajata y la de Dristi Risti. Inclusive entonces, usualmente señalaba que tales teorías no debían tomarse demasiado en serio, pues se promulgaban solamente para satisfacer la curiosidad intelectual. Literalmente, Dristi Risti significaba que el mundo solo existe cuando es percibido, mientras que Risti Dristi significa que el mundo existía anteriormente a su percepción por alguien. Aunque la primera teoría suena perversa, Sri Ramana insistía en que los buscadores serios deben estar satisfechos con ella, en parte debido a que es una estrecha aproximación a la verdad y en parte debido a que es la actitud más beneficiosa que se puede adoptar si uno está seriamente interesado en realizar el sí mismo. Pregunta: ¿cómo ha surgido Risti, la creación? Algunos dicen que está predestinada, otros dicen que es la lila o el juego del Señor. ¿Cuál es la verdad? Respuesta: en los libros se dan varias versiones, pero hay creación. Solamente si hay creación tenemos que explicar cómo surgió. Nosotros podemos no saber todas las teorías, pero sabemos ciertamente que nosotros existimos, porque no conocemos el yo y vemos entonces si hay una creación. Pregunta: en el Vedanta de Sri
Sankaracharya, se ha aceptado el principio de la creación para beneficio de los principiantes, pero al avanzado se le introduce al principio de no creación. ¿Cuál es su punto de vista sobre este asunto? Respuesta. No hay ninguna disolución ni creación, nadie en esclavitud ni nadie haciendo prácticas espirituales. No hay nadie deseando la liberación ni nadie liberado. Esta es la verdad absoluta. Este shloka aparece en el segundo capítulo de los Karika de Gaudapada. El que está establecido en el sí mismo ve esto por su conocimiento de la realidad. Pregunta. ¿No es el sí mismo la causa de este mundo que vemos a nuestro alrededor? Respuesta. El sí mismo aparece como el mundo de los diversos nombres y formas. Sin embargo, el sí mismo no actúa como la causa eficiente. Nimita Karana, que lo crea, lo sostiene y lo destruye. No pregunte, ¿por qué, no sabiendo la verdad de que él mismo aparece como el mundo, surge la confusión del sí mismo? Si en lugar de ello usted indaga, ¿a quién le ocurre esta confusión? Se descubrirá que ninguna tal confusión ha existido nunca para el sí mismo. Pregunta. Usted parece ser un oponente de la doctrina Ajata del Vedanta Advaita. Respuesta. Yo no enseño solamente la doctrina Ajata. Apruebo todas las escuelas. La misma verdad tiene que ser expresada de diferentes maneras para adaptarse a la capacidad del que escucha. La doctrina Ajata dice, nada existe excepto la única realidad. No hay nacimiento ni muerte, ni proyección ni absorción, ni buscador, ni esclavitud, ni liberación. Solo existe la única realidad. A aquel que encuentra difícil captar esta verdad y que pregunta, ¿cómo podemos ignorar este mundo sólido que todos vemos a nuestro alrededor? Se le indica la experiencia del sueño y se le dice, todo lo que usted ve depende del veedor. En ausencia del veedor no hay nada visto. Esto se llama la doctrina Dristi Risti Vada, o el argumento de que primero uno crea desde su mente y después ve lo que su propia mente ha creado. Alguna gente no puede captar siquiera esto y continúa argumentando en los siguientes términos. La experiencia del sueño es muy breve, mientras que el mundo existe siempre. La experiencia del sueño se limitaba a mí, pero el mundo es sentido y visto no solamente por mí, sino por muchos otros. Nosotros no podemos llamar a un tal mundo no existente. Cuando la gente argumenta de esta manera puede dárseles una teoría risti-dristi. Por ejemplo, Dios creó primero tal y tal cosa de tal y cual elemento y después se creó alguna otra cosa y así sucesivamente. Solamente eso satisfará a esa clase de gente. De modo que sus mentes no se sienten satisfechas y se preguntan a sí mismos, ¿cómo pueden toda la geografía, todos los mapas, todas las ciencias, las estrellas, los planetas y las leyes que gobiernan o que se refieren a ellos y todo el conocimiento ser totalmente falsos? A tales gentes es mejor decirles, sí, Dios ha creado todo esto y de esta manera usted lo ve. Pregunta. Pero no todas esas doctrinas pueden ser verdaderas. Solamente una única doctrina puede ser verdadera. Respuesta. Todas esas doctrinas son solamente para adaptarse a la capacidad del buscador. Lo absoluto solo puede ser uno. El Vedanta dice que el cosmos deviene visiblemente simultáneamente con el que lo ve y que no hay ningún proceso de creación detallada. Eso se llama Yugapat Risti, creación instantánea. Es completamente similar a las creaciones en el sueño, donde el experimentador surge simultáneamente con los objetos de la experiencia. Cuando se dice esto,
Algunas gentes no se sienten satisfechas, pues están profundamente arraigadas en el conocimiento objetivo. Buscan descubrir cómo puede haber una creación repentina. Argumentan que un efecto debe ser precedido por una causa. Brevemente desean una explicación para la existencia del mundo que ven a su alrededor. Entonces, las escrituras o rutis intentan satisfacer su curiosidad con las teorías de la creación. Este método de tratar el tema de la creación se llama Krama Risti, creación gradual. Pero el verdadero buscador puede contentarse con Yugapat Ristri, la creación instantánea. Pregunta: ¿cuál es el propósito de la creación? Respuesta: es suscitar esta pregunta. Indague la respuesta a esta pregunta y finalmente more en lo supremo, o más bien en la fuente primal de todo, el sí mismo. La indagación se resolverá por sí sola en una gesta del sí mismo y cesará solamente después de que se disuelva el no sí mismo y de que se realice el sí mismo en su pureza y gloria. Puede haber cualquier número de teorías de la creación, todas ellas se extienden hacia afuera. No habrá ningún límite a ellas debido a que el tiempo y el espacio son ilimitados. Sin embargo, están solamente en la mente. Si usted ve la mente, el tiempo y el espacio son trascendidos y se realiza el sí mismo. La creación puede explicarse tanto científicamente como lógicamente para propia satisfacción de uno. Pero hay alguna finalidad en ello. Tales explicaciones son llamadas Krama Sristi, creación gradual. Por otra parte, Dristi, Risti, creación simultánea, es Yugapat Risti. Sin el veedor no hay ningún objeto visto. Encuentre al Creador y la creación está comprendida en él. ¿Por qué mirar afuera y seguir explicando los fenómenos que no tienen fin? Pregunta: los Vedas contienen relatos cosmogónicos contradictorios. En un lugar se dice que el éter es la primera creación. En otro lugar lo es el soplo vital o prana. En otro lo es alguna otra cosa. El agua lo es en otro. Y así sucesivamente. ¿Cómo ha de reconciliarse todo esto? ¿No perjudica esto la credibilidad de los Vedas? Respuesta: diferentes veedores vieron diferentes aspectos de la verdad en diferentes tiempos, enfatizando cada uno de ellos un único punto de vista. ¿Por qué se preocupa usted por sus afirmaciones contradictorias? La meta esencial de los Vedas es enseñarnos la naturaleza del imperecedero Atman y mostrarnos que nosotros somos eso. Pregunta: yo estoy satisfecho con esa porción. Respuesta: entonces trate todo lo demás como artavada o argumentos auxiliares o exposiciones dirigidas al ignorante que busca rastrear la génesis de las cosas. Pregunta: yo formo parte de la creación y así permanezco dependiente. No puedo resolver el enigma de la creación hasta que yo devenga independiente. Sin embargo, pregunto a Sri Bhagavan, ¿no debe él dar respuesta a la cuestión por mí? Respuesta: sí, es Bhagavan quien dice, devenga independiente y resuelva el enigma usted mismo. En incumbencia suya, hágalo. De manera que, ¿dónde está usted ahora para que usted haga esta pregunta? ¿Está usted en el mundo o está el mundo dentro de usted? Usted debe admitir que el mundo no es percibido en su sueño profundo, aunque usted no puede negar su existencia entonces. El mundo aparece cuando usted se despierta. ¿No es así? ¿Dónde está? Claramente el mundo es su pensamiento. Los pensamientos son sus proyecciones.
El yo se crea primero y después el mundo. El mundo es creado por el yo, que a su vez surge del sí mismo. El enigma de la creación del mundo se resuelve si usted resuelve la creación del yo, de modo que yo digo encuentre su sí mismo. Nuevamente, viene el mundo y le pregunta a usted, ¿por qué existo yo? ¿Cómo fui creado yo? Es usted quien hace la pregunta. El preguntador debe establecer la relación entre el mundo y él mismo. Debe admitir que el mundo es su propia imaginación. ¿Quién lo imagina? Que encuentre primero el yo y después el sí mismo. Además, todas las explicaciones científicas y teológicas no armonizan. Las divergencias en tales teorías muestran claramente la inutilidad del buscar tales explicaciones. Es inútil buscar tales explicaciones. Tales explicaciones son puramente mentales o intelectuales y nada más. Sin embargo, todas ellas son verdaderas acordemente al punto de vista del individuo. No hay ninguna creación en el estado de realización. Cuando uno ve el mundo, uno no se ve a sí mismo. Cuando uno ve el sí mismo, el mundo no se ve. Así pues, vea el sí mismo y dése usted cuenta de que nunca ha habido ninguna creación. Pregunta. Brahman es real, el mundo es ilusión. Es el estribillo de Sri Sankaracharya. Sin embargo, otros dicen, el mundo es realidad. ¿Cuál es la verdad verdadera? Respuesta. Ambas afirmaciones son verdaderas. Se refieren a las diferentes etapas de desarrollo y se dice desde diferentes puntos de vista. El aspirante o abhyasi comienza con la definición de que lo que es real existe siempre. Entonces, elimina el mundo como irreal debido a que es cambiante. El buscador, por último, alcanza el sí mismo y ahí encuentra la unidad como nota prevaleciente. Entonces, aquello que se rechazó originalmente como irreal se encuentra que es una parte de la unidad. Al estar absorbido en la realidad, el mundo también es real. Hay solamente ser en la realización de sí mismo y nada más que ser. Pregunta. Sri Bhagavan a menudo dice que la ilusión y la realidad son lo mismo. ¿Cómo puede ser eso? Respuesta. Sankara fue criticado por sus puntos de vista sobre Maya sin ser comprendido y dijo que 1. Brahman es real. 2. El universo es irreal. Y 3. El universo es Brahman. Él no se detuvo en el segundo paso, debido a que el tercero explica los otros dos. Significa que el universo es real si se percibe como el sí mismo, e irreal si se percibe separado del sí mismo. De aquí que Maya y realidad son uno y lo mismo. Pregunta. Así pues, ¿el mundo no es realmente ilusorio? Respuesta. En el nivel del buscador espiritual, usted tiene que decir que el mundo es una ilusión. No hay ninguna otra vía. Cuando un hombre olvida que él es Brahman, el cual es real, permanente y omnipresente, y se engaña a sí mismo inmerso en el pensamiento de que él es un cuerpo en el universo, el cual está lleno de cuerpos que son transitorios, y se afana bajo esa ilusión, usted tiene que recordarle que el mundo es irreal y una ilusión. ¿Por qué? Porque su visión, la cual ha olvidado su propio sí mismo, está morando en el universo externo, material. No se volverá hacia adentro en introspección a menos que usted le inculque que todo este universo externo y material es irreal. Una vez que realice, o sea que se dé cuenta de su propio sí mismo, sabrá que no hay nada más que su propio sí mismo.
y llegará a mirar el universo entero como Brahman. No hay ningún universo sin el sí mismo. Mientras un hombre no ve el sí mismo, el cual es el origen de todo, sino que mira solamente al mundo externo como real y permanente, usted tiene que decirle que todo este universo es una ilusión. Usted no tiene más remedio que hacerlo. Tome un papel. Nosotros solo vemos el escrito y nadie repara en el papel sobre el cual el escrito está impreso. El papel está aquí, bien sea que el escrito sobre él esté aquí o no. Para aquellos que miran el escrito como real, usted tiene que decir que es irreal, una ilusión, puesto que se apoya sobre el papel. El sabio mira a ambos, al papel y al escrito, como uno. Así ocurre también con Brahman y el universo. Pregunta. Así pues, el mundo es real cuando se experimenta como el sí mismo e irreal cuando se ve con nombres y formas separados. Respuesta. Lo mismo que el fuego es obscurecido por el humo, la brillante luz de la conciencia es obscurecida por el amasijo de los nombres y las formas, o sea, el mundo. Cuando por la compasiva gracia divina la mente deviene clara, se sabe que la naturaleza del mundo no son las formas ilusorias, sino solamente la realidad. Solamente aquellas gentes cuyas mentes están libres del poder del malhechor de Maya, habiendo abandonado el conocimiento del mundo y estando desapegados de él, y habiendo alcanzado con ello el conocimiento de la el fulgente realidad suprema, puede saber correctamente el significado de la afirmación «el mundo es real». Si la mirada de uno se ha transformado en la naturaleza del conocimiento real, el mundo de los 5 elementos, comenzando con el éter, será real, siendo la realidad suprema la cual es la naturaleza del conocimiento. El estado original de este mundo vacío, el cual está aturdido y atestado de innumerables nombres y formas, es felicidad, la cual es una. Lo mismo que la yema del huevo de un multicoloreado pavo real es solamente una. Sepa esta verdad morando en el estado del sí mismo. Pregunta. Yo no puedo decir que todo está claro para mí. ¿Es el mundo que es visto y sentido por nosotros de tantas maneras diferentes algo semejante a un sueño, a una ilusión? Respuesta. No hay ninguna alternativa para usted excepto aceptar el mundo como irreal si usted está buscando la verdad y la verdad solo. Pregunta. ¿Por qué eso es así? Respuesta. Por la simple razón de que a menos que usted abandone la idea de que el mundo es real, su mente estará siempre detrás de él. Si usted toma la apariencia por real, usted nunca conocerá lo real mismo, aunque solo lo real existe. Este punto está ilustrado por la analogía de la serpiente en la cuerda. Usted puede engañarse al creer que un pedazo de cuerda es una serpiente. Mientras usted imagina que la cuerda es una serpiente, usted no puede ver la cuerda como una cuerda. La serpiente no existe, deviene real para usted, mientras que la cuerda real parece enteramente no existente como tal. Pregunta. Es fácil aceptar a modo de ensayo que el mundo no es, en último, recurso real, pero es difícil tener la convicción de que es realmente irreal. Respuesta. De la misma manera es real su mundo de sueño mientras usted está soñando. Mientras dura el sueño, todo lo que usted ve y siente en él es real. Pregunta. ¿No es entonces el mundo mejor que un sueño? Respuesta. ¿Qué hay de malo en el sentido de realidad que usted tiene mientras usted está soñando? Usted puede estar soñando algo completamente imposible. Por ejemplo, que usted tiene una feliz charla con una persona muerta. Por un momento usted puede dudar en el sueño diciéndose a usted mismo, no estaba muerto. Pero de alguna manera la mente se reconcilia con la visión del sueño y la persona está perfectamente viva
para los propósitos del sueño. En otras palabras, el sueño, en tanto que sueño, no le permite a usted dudar de su realidad. Ocurre lo mismo en el estado de vigilia, pues usted es incapaz de dudar de la realidad del mundo que usted ve mientras usted está despierto. ¿Cómo puede la mente, la cual ha creado ella misma el mundo, aceptarlo como irreal? Esta es la significación de la comparación hecha entre el mundo del estado de vigilia y el mundo del estado de sueño. Ambos son creaciones de la mente, de modo que mientras la mente esté absorbida en uno y otro, se encuentra a sí misma incapaz de negar su realidad. No puede negar la realidad del mundo del sueño mientras está soñando, y no puede negar la realidad del mundo de la vigilia mientras está despierta. Si, por el contrario, usted retira su mente completamente del mundo y la vuelve hacia adentro y mora ahí, es decir, si usted mantiene despierto siempre al sí mismo, el cual es el substratum de todas las experiencias, usted encontrará que el mundo del cual usted es ahora consciente es tan irreal como el mundo en el cual usted vivía en su sueño. Pregunta. Nosotros vemos y sentimos el mundo de muchas maneras diferentes. Estas sensaciones son las reacciones a los objetos vistos y sentidos. No son creaciones mentales como en los sueños, los cuales difieren no solamente de personas, sino también con respecto a la misma persona. ¿No es eso suficiente para probar la realidad objetiva del mundo? Respuesta. Toda esta conversación sobre las inconsistencias en el mundo del sueño surge solamente ahora, cuando usted está despierto. Mientras usted está soñando, el sueño es un todo perfectamente integrado. Es decir, si usted ha tenido sed en su sueño, la ingestión ilusoria de agua ilusoria sacia su sed ilusoria. Pero todo esto era real y no ilusorio para usted, mientras usted no sabe que el sueño mismo era ilusorio. Similarmente con el mundo de la vigilia, usted tiene que coordinar ahora las sensaciones para darle a usted la impresión de que el mundo es real. Si, por el contrario, el mundo es una realidad autoexistente, eso es lo que usted quiere decir evidentemente con su objetividad. ¿Qué impide que el mundo se revele a usted en el sueño profundo? Sin embargo, usted no dice que usted no ha existido en su sueño profundo. Pregunta. Yo no niego tampoco la existencia del mundo mientras estoy dormido. El mundo ha estado existiendo todo el tiempo. Si durante mi sueño yo no lo veo, otros que no estaban durmiendo lo han visto. Respuesta. Para decir que usted ha existido mientras estaba dormido, ha sido necesario buscar la evidencia de otros para probárselo a usted. ¿Por qué busca usted evidencia de otros ahora? Esos otros pueden decirle a usted que han estado viendo el mundo mientras usted dormía solamente cuando usted se despierta. Con respecto a su propia existencia es diferente. Al despertar usted dice que ha dormido profundamente. De modo que en esa medida usted es consciente de usted mismo en el sueño profundo. Mientras que usted no tiene la más mínima noción de la existencia del mundo entonces. Inclusive ahora que está usted despierto, ¿es el mundo el que dice yo soy real o es usted? Pregunta. Lo digo yo, por supuesto, pero lo digo del mundo. Respuesta. Pues bien, ese mundo que usted dice que es real, está en realidad burlándose de usted por buscar probar su realidad mientras usted es ignorante de su propia realidad de usted. Usted quiere de un modo u otro mantener que el mundo es real. ¿Cuál es el modelo o patrón de la realidad? Solo es real eso que existe por sí mismo, que se revela a sí mismo, por sí mismo y que es eterno y sin cambio, o sea, inmutable. ¿Existe el mundo por sí mismo?
¿Has sido visto alguna vez sin la ayuda de la mente? En el sueño profundo no hay ni mente ni mundo. ¿Qué significa esta invariable concomitancia? Usted está familiarizado con los principios de la lógica inductiva, los cuales son considerados la base misma de la investigación científica. ¿Por qué no decide usted esta cuestión de la realidad del mundo a la luz de esos principios de lógica aceptados? De usted mismo, usted puede decir yo existo. Es decir, su existencia no es mera existencia, es existencia de la cual usted es consciente. En realidad, es existencia idéntica con la conciencia. Pregunta. El mundo no puede ser consciente de sí mismo, sin embargo existe. Respuesta. La conciencia es siempre conciencia de sí mismo. Si usted es consciente de algo, usted es esencialmente consciente de usted mismo. Una existencia no consciente de sí misma es una contradicción en los términos. No es existencia en absoluto. Es meramente existencia atribuida. Mientras que la verdadera existencia, el Sat, no es un atributo, es una sustancia misma. Es la Vastu, la realidad. La realidad se conoce, por lo tanto, como Sat Chit, ser conciencia, y nunca meramente como uno a exclusión del otro. El mundo ni existe por sí mismo ni es consciente de su existencia. ¿Cómo puede usted decir que un tal mundo es real? ¿Y cuál es la naturaleza del mundo? Es perpetuo cambio, flujo continuo, interminable, un mundo dependiente, no consciente de sí mismo, siempre cambiante, no puede ser real. Pregunta. ¿Son reales los nombres y las formas del mundo? Respuesta. Usted no los encontrará separados del substratum. Cuando usted intente profundizar en nombre y forma, usted encontrará la realidad solamente. Por lo tanto, alcanza el conocimiento de eso que es real en todo tiempo. Pregunta. ¿Por qué el estado de vigilia parece tan real? Respuesta. Nosotros vemos muchas cosas sobre la pantalla del cine, pero no son reales. Nada es real ahí excepto la pantalla. De la misma manera, en el estado de vigilia no hay nada sino el substratum o adhisthana. El conocimiento del mundo es conocimiento del conocedor del mundo. Jagat Prama es el Prama de Jagat Pramata. Ambos desaparecen en el sueño profundo. Pregunta. ¿Por qué vemos tal permanencia y constancia en el mundo? Respuesta. Se ve debido a las ideas erróneas. Cuando alguien dice que se ha bañado 2 veces en el mismo río, está en un error, porque cuando se bañó por segunda vez en el río ya no era el mismo que era cuando se bañó por primera vez. Al mirar 2 veces el brillo de una llama, un hombre dice que ve la misma llama, pero esta llama está cambiando a cada momento. El estado de vigilia es también así. La apariencia estacionaria es un error de percepción. Pregunta, ¿dónde está el error? Respuesta, Pramata, el conocedor. Pregunta, ¿cómo surgió el conocedor? Respuesta, debido al error de percepción. De hecho, el conocedor y sus percepciones erróneas aparecen simultáneamente y cuando se obtiene el conocimiento del sí mismo, desaparecen simultáneamente. Pregunta. ¿De dónde han surgido el conocedor y sus percepciones erróneas? Respuesta. ¿Quién está haciendo la pregunta? Pregunta. Yo soy. Respuesta. Descubre ese yo y todas sus dudas se resolverán. Lo mismo que en un sueño surge un falso conocimiento, un conocedor y un conocido, en el estado de vigilia opera el mismo proceso. En ambos estados, al conocer este yo, usted conoce todo y no queda nada que haya que conocer.
En el sueño profundo, conocedor, conocimiento y conocido están ausentes. De la misma manera, en el momento de experimentar el yo real, ellos no existirán. Todo lo que usted ve acontecer en el estado de vigilia, acontece solamente al conocedor. Y puesto que el conocedor es irreal, de hecho jamás acontece nada. Pregunta: ¿es la luz que da la identidad del sentido de yo y el conocimiento del mundo, o ignorancia, o chit, conciencia? Respuesta: es solamente la luz reflejada de chit la que hace que el yo se crea diferente de los demás. Esta luz reflejada de chit hace también que el yo cree objetos, pero para esta reflexión debe haber una superficie sobre la cual la reflexión tiene lugar. Pregunta: ¿cuál es esa superficie? Respuesta: a la realización del sí mismo, usted encontrará que la reflexión y la superficie sobre la cual tiene lugar no existen en realidad, sino que ambas son una y la misma conciencia o chit. Hay el mundo, el cual requiere localización para su existencia y luz para hacerlo perceptible. Ambos surgen simultáneamente. Por lo tanto, la existencia física y la percepción dependen de la luz de la mente, la cual se refleja del sí mismo. Lo mismo que el cine, las imágenes pueden hacerse visibles por una luz reflejada y solamente en la oscuridad. Así también las imágenes del mundo son perceptibles solamente por la luz del sí mismo reflejada en la oscuridad o ignorancia. El mundo no puede ser visto ni en la extrema oscuridad de la ignorancia, como en el sueño profundo, ni en la extrema luz del sí mismo, como en la realización de sí mismo o samadhi. Capítulo 18. La reencarnación. La mayor parte de las religiones ha construido elaboradas teorías que se proponen explicar lo que acontece en el alma individual después de la muerte del cuerpo. Algunas pretenden que el alma va al cielo o al infierno, mientras que otras pretenden que se reencarna en un cuerpo nuevo. Sri Ramana enseñaba que todas estas teorías se basan sobre la falsa asumición de que el sí mismo o el alma individual es real. Una vez que esta ilusión se disipa, toda la superestructura de las teorías para después de la vida se viene abajo. Desde el punto de vista del sí mismo, no hay ningún nacimiento ni muerte, ningún cielo ni infierno y ninguna reencarnación. Como una concesión a aquellos que eran incapaces de asimilar las implicaciones de esta verdad, Sri Ramana admitía a veces que la reencarnación existía. En respuesta a tales gentes, decía que si uno imaginaba que el sí mismo individual era real, entonces ese sí mismo imaginario persistiría después de la muerte y que eventualmente se identificaría con un nuevo cuerpo y una nueva vida. Todo el proceso, decía, está sostenido por la tendencia de la mente a identificarse a sí misma con un cuerpo. Una vez que se trasciende la ilusión limitante de la mente, cesa la identificación con el cuerpo y todas las teorías sobre la muerte y la reencarnación se encuentra que son inaplicables. Pregunta: ¿es verdadera la reencarnación? Respuesta: la reencarnación existe solamente mientras hay ignorancia. No hay realmente ninguna reencarnación en absoluto, ni ahora ni antes. Tampoco la habrá en ningún futuro. Esta es la verdad. Pregunta: ¿puede un yogi conocer sus vidas pasadas? Respuesta: ¿conoce usted la vida presente para que usted quiera conocer la pasada? Encuentre la presente, entonces el resto seguirá por sí solo. Incluso con nuestro limitado conocimiento presente, usted sufre enormemente.
porque quiere cargarse a usted mismo con más conocimiento. Es para sufrir más. Cuando se ve a través de la visión del supremo espacio del sí mismo, la ilusión de haber nacido en este falso mundo semejante a un espejismo, se encuentra que no es nada más que la egoísta ignorancia de identificar un cuerpo como yo. Entre aquellos cuyas mentes están poseídas por el olvido del sí mismo, aquellos que nacen morirán y aquellos que mueren nacerán de nuevo. Pero sepa que aquellos cuyas mentes están muertas, habiendo conocido la gloriosa realidad suprema, permanecerán solamente ahí en ese estado elevado de realidad, libres de nacimiento y de la muerte. Olvidar el sí mismo, tomar erróneamente el cuerpo por el sí mismo, padecer innumerables nacimientos y conocer al fin el sí mismo y ser el sí mismo es lo mismo que despertar de un sueño en el cual se va errante por todo el mundo. Pregunta: ¿cuánto tiempo le lleva a un hombre renacer después de la muerte? ¿Es inmediatamente después de la muerte o algún tiempo después? Respuesta: usted no sabe lo que usted era antes del nacimiento y sin embargo usted quiere saber lo que usted será después de la muerte. ¿Sabe usted lo que usted es ahora? El nacimiento y el renacimiento pertenecen al cuerpo. Usted está identificando el sí mismo con el cuerpo. Es una identificación errónea. Usted cree que el cuerpo ha nacido y que morirá, y confunde los fenómenos que incumben al cuerpo con el sí mismo. Conozca su ser real y estas preguntas no surgirán. El nacimiento y el renacimiento se mencionan solamente para hacer que usted indague la cuestión y descubra que no hay ni nacimientos ni renacimientos. Ellos incumben al cuerpo y no al sí mismo. Conozca el sí mismo y no se perturbe por las dudas. Pregunta: ¿no afectan las acciones de uno a la persona en posteriores nacimientos? Respuesta: ¿ha nacido usted ahora? ¿Por qué piensa usted en otros nacimientos? El hecho es que no hay ni nacimiento ni muerte. Deje que el que ha nacido piense en la muerte y en los paliativos para ella. Pregunta: ¿qué le acontece a una persona después de la muerte? Respuesta: ocúpese usted de la vida presente. El futuro cuidará de sí mismo. No se preocupe por el futuro. El estado antes de la creación y el proceso de creación se tratan en las escrituras a fin de que usted pueda conocer el presente. Debido a que usted dice que usted ha nacido, ellas dicen sí y agregan a Dios que Él le ha creado a usted. ¿Pero ve usted a Dios o alguna otra cosa en su sueño profundo? Si Dios es real, ¿por qué no brilla en su sueño profundo también? Usted siempre es. Usted es el mismo ahora que era en el sueño profundo. Usted no es diferente del que estaba en el sueño profundo. ¿Pero a qué se debe que haya diferencias en las sensaciones o experiencias de los dos estados? ¿Hace usted preguntas mientras está dormido tocantes a su nacimiento? ¿Pregunta usted entonces dónde voy yo después de la muerte? ¿Por qué piensa usted en todas esas cuestiones ahora en el estado de vigilia? Deje que lo que ha nacido piense en su nacimiento y en el remedio, en su causa y en sus resultados últimos. Pregunta: ¿qué le ocurre al individuo o jiva después de la muerte? Respuesta: la pregunta no es apropiada, pues un jiva vive ahora. Un jiva muerto puede preguntarme si quiere. Mientras tanto que el jiva incorporado resuelva su problema presente y encuentre quién es, entonces habrá un final para tales dudas. Pregunta: ¿es correcto o no el punto de vista budista de que no hay ninguna entidad continua que responda a las ideas del alma individual? ¿Es consistente esto con la noción hindú de un ego que se reencarna? ¿Es el alma una entidad continua que se reencarna una y otra vez
acordemente a la doctrina hindú, o es una mera masa de tendencias mentales o samskaras? Respuesta. El sí mismo real es continuo e inafectado. El ego que se reencarna pertenece al plano más bajo, a saber, el pensamiento. Es trascendido por la realización de sí mismo. Las reencarnaciones se deben a un falso brote, por lo tanto son negadas por los budistas. El presente estado de ignorancia se debe a la identificación de la conciencia, chit, con el cuerpo, incesciente, jada. Pregunta. ¿No vamos al cielo como resultado de nuestras acciones? Respuesta. Eso es tan verdadero como la existencia presente. Pero si nosotros indagamos quiénes somos y descubrimos el sí mismo, ¿qué necesidad hay de pensar en el cielo? Pregunta. ¿No debemos intentar escapar del renacimiento? Respuesta. Sí. Descubra quién ha nacido y quién tiene ahora el trastorno de la existencia. Cuando usted está dormido, ¿piensa usted en renacimientos o inclusive en la presente existencia? Así pues, descubra de dónde surge el problema presente y en ese mismo lugar usted encontrará la solución. Usted descubrirá que no hay ningún nacimiento, ningún trastorno ni desdicha presente. El sí mismo es todo y todo es felicidad. Incluso ahora nosotros somos libres de todo renacimiento. De manera que, ¿por qué apurarse por su miseria? Pregunta. ¿Hay renacimiento? Respuesta. ¿Sabe usted lo que es el nacimiento? Pregunta. Oh, sí, yo sé que existo ahora, pero quiero saber si existiré en el futuro. Respuesta. Pasado, presente, futuro. Pregunta. Sí, hoy es el resultado de ayer, el pasado y mañana. El futuro será el resultado de hoy, el presente. ¿Estoy en lo cierto? Respuesta. No hay ni pasado ni futuro, hay solamente presente. Ayer fue el presente para usted cuando usted lo experimentó y mañana será también el presente cuando usted lo experimente. Por lo tanto, la experiencia tiene lugar solamente en el presente y más allá de la experiencia no existe nada. Pregunta. ¿Son entonces el pasado y el futuro mera imaginación? Respuesta. Sí. Inclusive el presente es mera imaginación, pues el sentido del tiempo es puramente mental. El espacio es similarmente mental. Por lo tanto, el nacimiento y el renacimiento, los cuales tienen lugar en el tiempo y el espacio, no pueden ser nada más que imaginación. Pregunta. ¿Cuál es la causa de Tana, la sed de vivir y la sed de renacer? Respuesta. El renacimiento real es morir desde el ego adentro del espíritu. Esta es la significación de la crucifixión de Jesús. Siempre que existe la identificación con el cuerpo, hay siempre un cuerpo disponible, bien sea este o cualquier otro, hasta que el sentido corporal desaparece sumergiéndose dentro de la fuente, el espíritu o el sí mismo. La piedra que se proyecta hacia arriba permanece en movimiento constante hasta que retorna a su fuente, la tierra, y reposa. El dolor de cabeza continúa dando molestias hasta que se recupera el estado anterior al dolor de cabeza. La sed de vivir es inherente a la naturaleza misma de la vida, la cual es existencia absoluta, o Sat. Aunque indestructible por la naturaleza, debido a su falsa identificación con su instrumento destructible, el cuerpo, la conciencia, embebe una falta aprehensión de su destructibilidad. Debido a esa falsa identificación, intenta perpetuar el cuerpo, y eso resulta en una sucesión de nacimientos. Pero por mucho que estos cuerpos puedan durar, eventualmente llegan a su fin y revierten en el sí mismo
el cual solo existe eternamente. Pregunta. Sí, renuncia a tu vida si quieres vivir, dice la voz del silencio de Blavatsky. Respuesta. Abandone la falsa identificación y recuerde, el cuerpo no puede existir sin el sí mismo, mientras que el sí mismo puede existir sin el cuerpo. De hecho, es siempre sin él. Pregunta. Hace poco que una duda ha surgido en la mente de una amiga mía. Ella ha oído que un ser humano puede tomar un nacimiento animal o alguna otra vida, lo cual es contrario a lo que la teosofía le ha enseñado. Respuesta. Que el que toma nacimiento haga esa pregunta. Descubra primero quién es quien nace y si hay en realidad nacimiento y muerte. Usted encontrará que el nacimiento pertenece al ego, el cual es la ilusión de la mente. Pregunta. ¿Es posible que un hombre renazca como un animal más bajo? Respuesta. Sí, es posible, como lo ilustra el Hada Bharata, la anécdota escrita de un sabio real que renació como un ciervo. Pregunta. ¿Es el individuo capaz de progreso espiritual en un cuerpo animal? Respuesta. No es posible, aunque es excesivamente raro. No es cierto que el nacimiento como un hombre sea necesariamente el más elevado y que uno deba alcanzar la realización solamente desde el estado de ser un hombre. Inclusive un animal puede alcanzar la realización de sí mismo. Pregunta. La teosofía habla de 50 hasta 10.000 años de intervalo entre la muerte y el renacimiento. ¿Por qué esto es así? Respuesta. No hay ninguna relación entre el patrón de medidas de un estado de conciencia y otro. Tales medidas son todas hipotéticas. Es verdad que algunos individuos toman más tiempo y otros menos, pero debe comprenderse claramente que no hay ningún alma que venga y que se vaya, sino solamente la mente pensante del individuo, la cual hace que parezca así. Sobre todo plano que acontece, ahí la mente actúa. Crea un cuerpo para sí misma, en el mundo físico un cuerpo físico y en el mundo del sueño un cuerpo soñado, el cual se moja con la lluvia soñada y enferma con la enfermedad soñada. Después de la muerte del cuerpo físico, la mente permanece inactiva durante algún tiempo, como en un sueño sin sueños en el cual permanece sin mundo y por lo tanto sin cuerpo. Pero pronto deviene activa de nuevo en un nuevo mundo y en un nuevo cuerpo, el astral, hasta que asume otro cuerpo en lo que se llama un renacimiento. Pero el ñani, el hombre que ha realizado el sí mismo, cuya mente ha cesado de actuar, permanece inafectado por la muerte. La mente del ñani ha cesado de existir, ha caído para no levantarse jamás de nuevo a fin de causar nacimientos y muertes. La cadena de ilusiones se ha roto para siempre para él. Debe ser claro ahora que no hay ni nacimiento real ni muerte real. Es la mente la que crea y mantiene la ilusión de realidad en este proceso, hasta que es destruida por la realización de sí mismo. Pregunta. ¿No disuelve la muerte la individualidad de una persona, de modo que no pueda haber ningún renacimiento? Lo mismo que los ríos que desembocan en el océano pierden sus individualidades. Respuesta. Pero cuando las aguas se evaporan y vuelven como lluvia sobre las colinas, una vez más fluyen en la forma de ríos y desembocan en el océano. Así también las individualidades durante el sueño profundo pierden su separatividad y sin embargo retornan de nuevo como individuos de acuerdo con sus tendencias pasadas o sankaras. Es lo mismo después de la muerte. La individualidad de la persona con sankaras o con tendencias pasadas no se pierde. Pregunta. ¿Cómo puede ser eso? Respuesta. Vea cómo un árbol cuyas ramas han sido cortadas crece de nuevo. Mientras las raíces del árbol permanezcan ilesas, el árbol
continuará creciendo. Similarmente, las tendencias pasadas o sanskaras, las cuales meramente se han sumergido en el corazón a la muerte, pero que no han perecido por esa razón, ocasionan el renacimiento en el momento adecuado. Así es como renacen los jivas o individuos. Pregunta: ¿cómo pueden los innumerables individuos y el vasto universo que producen surgir de tales sanskaras sutiles sumergidos en el corazón? Respuesta: lo mismo que el gran árbol baniano brota de una minúscula semilla, así también los jivas y todo el universo con nombre y forma brotan de los sanskaras sutiles. Pregunta: ¿cómo se transfiere el jiva de un cuerpo a otro? Respuesta: cuando se comienza a morir, se pone en marcha la respiración difícil. Eso quiere decir que se ha devenido inconsciente del cuerpo moribundo. La mente se apodera sin demora de otro cuerpo y va y viene entre los dos hasta que la adherencia está completamente transferida a un nuevo cuerpo. Mientras tanto, hay jadeos violentos ocasionales, y eso significa que la mente vuelve al cuerpo moribundo. El estado transicional de la mente es algo semejante a un sueño. Pregunta: ¿cuánto dura el intervalo entre la muerte y la reencarnación? Respuesta: puede ser largo o breve, pero un ñani no sufre ninguno de tales cambios. Se sumerge en el ser universal. Algunos dicen que aquellos que después de la muerte entran en la vía de la luz no renacen, mientras que aquellos que después de la muerte toman la senda de la obscuridad renacen después de haber disfrutado de los frutos del karma en sus cuerpos sutiles. Otros dicen que si los méritos y deméritos son iguales, se renace directamente aquí. Si los méritos sobrepasan a los deméritos, los cuerpos sutiles van al cielo y después renacen aquí. Si los deméritos sobrepasan a los méritos, van al infierno y después renacen aquí. Al yoga brasta, alguien que se ha salido de la vía del yoga, se dice que le pasa lo mismo. Todo esto está descrito en las escrituras o rastras. Pero de hecho, no hay ni nacimiento ni muerte. Uno permanece solamente lo que uno es realmente. Esta es la única verdad. Pregunta: yo encuentro esto muy confuso. ¿Los nacimientos y los renacimientos son irreales en último recurso? Respuesta: si hay nacimiento, debe haber no solamente solo renacimiento, sino toda una sucesión de nacimientos. ¿Por qué y cómo obtuvo usted este nacimiento? Por la misma razón y de la misma manera que usted tiene nacimientos sucesivos. Pero si usted pregunta quién tiene el nacimiento y si el nacimiento y la muerte son para usted o para alguien distinto de usted, entonces usted realiza la verdad y la verdad quema todos los karmas y le libera a usted de todos los nacimientos. Los libros describen gráficamente cómo todo el ranchita karma, o sea, el karma acumulado desde los nacimientos anteriores, el cual llevaría incontables vidas a agotar, es quemado por una chispa de ñana, lo mismo que una montaña de pólvora se quemará instantáneamente con una única chispa de fuego. Es el ego el que es la causa de todo el mundo y de las incontables ciencias cuyas investigaciones son tan grandes como para aturdir toda descripción. Y si el ego se disuelve por la indagación, todo esto se desmorona y solo permanece la realidad o el sí mismo. Pregunta: ¿quiere usted decir que yo no he nacido jamás? Respuesta: sí. Usted ahora está pensando que usted es el cuerpo y por lo tanto se confunde usted mismo con el nacimiento y la muerte del cuerpo. Pero usted no es el cuerpo y usted no tiene ni nacimiento ni muerte. Pregunta: así pues, ¿usted no sostiene la teoría del renacimiento?
Respuesta: no. Por otra parte, quiero hacer desaparecer su confusión de que usted renacerá. Es usted quien piensa que usted renacerá. Vea a quién le viene esa pregunta. A menos que se encuentre el preguntador, tales preguntas jamás pueden responderse definitivamente. Capítulo 19. La naturaleza de Dios. A primera vista, las afirmaciones de Sri Ramana sobre Dios parecen estar pobladas de contradicciones. En una ocasión podía decir que Dios nunca hace nada, en otra que nada acontece excepto por su voluntad. A veces decía que Dios es solo una idea en la mente, mientras que en otras ocasiones decía que Dios es la única realidad existente. Estas afirmaciones contradictorias son en gran medida un reflejo de los diferentes niveles de comprensión que él encontraba en sus interlocutores. A aquellos que adoraban a dioses personales, a menudo se les daba explicaciones antropomórficas. Se les decía que Dios ha creado el mundo, que lo sostiene por un poder divino, que Él cuida de las necesidades de todos sus habitantes y que no acontece nada que sea contrario a su voluntad. Por otra parte, a aquellos a quienes no atraían tales teorías, le decía que todas esas ideas sobre Dios y su poder eran creaciones mentales que solamente obscurecían la experiencia real de Dios que es inherente en cada uno. En el nivel más alto de sus enseñanzas, los términos de Dios y sí mismos son sinónimos para la realidad inmanente que se descubre por la realización del sí mismo. Así pues, la realización del sí mismo es la realización de Dios. No es una experiencia de Dios, más bien es una comprensión de que uno es Dios. Hablando desde este último nivel, las afirmaciones de Sri Ramana sobre Dios pueden resumirse de la siguiente manera. 1. Él es inmanente y sin forma, es puro ser y pura conciencia. 2. La manifestación aparece en Él y por medio de su poder, pero Él no es su creador. Dios jamás actúa, solo es. No tiene ni voluntad ni deseo. 3. La individualidad es la ilusión de que nosotros no somos idénticos con Dios. Cuando la ilusión se disipa, lo que queda es Dios. Sobre un nivel más bajo, él hablaba sobre Iswara, el nombre hindú para Dios, personal, supremo. Decía que Iswara existe como una entidad real solamente mientras uno imagina que uno es una persona individual. En tanto que la individualidad persiste, hay un Dios que sobrevive a las actividades del universo. En la ausencia de la individualidad, Iswara es no existente. Además de Iswara, el hinduismo tiene muchas deidades, las cuales se parecen a los dioses y demonios de las mitologías nórdica y griega. Tales deidades son una característica central del hinduismo popular y su realidad se acepta todavía ampliamente. Sri Ramana sorprendió a mucha gente diciendo que tales seres eran tan reales como la gente que creían en ellos. Admitía que después de la realización compartían el mismo, sino que Iswara, pero antes de eso parecía considerarlos como oficiales mayores en una jerarquía cosmológica que cuidaba de los asuntos del mundo. Pregunta. Dios es descrito como manifestado y no manifestado. Como manifestado se dice que incluye el mundo como una parte de su ser. Si eso es así, nosotros, como parte de ese mundo, tendríamos que conocerle fácilmente en la forma manifestada. Respuesta. Conózcase a usted mismo antes de tratar de decidir sobre la naturaleza de Dios y del mundo. Pregunta. ¿Conocerme a mí mismo implica conocer a Dios? Respuesta. Sí, Dios está dentro de usted. Pregunta.
Entonces, ¿cuál es el obstáculo en la vía de conocerme a mí mismo o a Dios? Respuesta: su mente errática y sus sendas pervertidas. Pregunta: ¿es Dios personal? Respuesta: sí, Él siempre es la primera persona, el yo, siempre permanente ante usted. Debido a que usted da precedencia a las cosas del mundo, Dios parece haber sido relegado a la trastienda. Si usted abandona todo lo demás y le busca solo Él permanecerá como el yo, el sí mismo. Pregunta: ¿es Dios aparte del sí mismo? Respuesta: el sí mismo es Dios. Yo soy es Dios. Esta pregunta surge debido a que usted se aferra al sí mismo ego. No surgirá si usted se aferra al verdadero sí mismo, pues el sí mismo real no preguntará y no puede preguntar nada. Si Dios es aparte del sí mismo, debe ser un Dios menor que el sí mismo, lo cual es absurdo. Solo Dios, que parece ser no existente, existe verdaderamente, mientras que el individuo, que parece ser existente, es siempre no existente. Los sabios dicen que solo el estado en el cual uno conoce así su propia no existencia es el glorioso conocimiento supremo. Usted piensa ahora que usted es un individuo, que hay en el universo y que Dios está más allá del cosmos. Así pues, hay la idea de separatividad. Esta idea debe partir, pues Dios no está separado de usted o del cosmos. El Bhagavad Gita también dice: el sí mismo soy yo, oh Señor del sueño, en el corazón de cada criatura guardado. La salida y la puesta de cada forma, yo soy su morada final también. Bhagavad Gita 20. Así pues, Dios no está solamente en el corazón de todo. Él es el soporte de todo, es la fuente de todo, su lugar de morada y su fin. Todo procede de Él, tiene su sostén en Él y finalmente se resuelve dentro de Él. Por lo tanto, Él no está separado. Pregunta: ¿cómo tenemos que comprender este pasaje en la Gita? ¿Todo este cosmos forma una partícula de mí? Respuesta: no significa que una pequeña partícula de Dios se separa de Él y forma el universo. Su poder, o Shakti, está actuando. Como resultado de una fase de tal actividad del cosmos, ha devenido lo manifiesto. Similarmente, la afirmación en Purusha Sukta, todos los seres forman su único pie, no significa que el Brahman esté en varias partes. Pregunta: comprendo eso. Brahman es ciertamente no divisible. Respuesta: de modo que el hecho es que Brahman es todo y permanece indivisible. Está siempre realizado, pero el hombre no es consciente de esto. Debe llegar a conocer esto. Conocimiento significa rebasar los obstáculos que obstruyen la revelación de la verdad eterna de que el sí mismo es lo mismo que Brahman. Todos los obstáculos juntos forman su idea de separatividad como un individuo. Pregunta: ¿es Dios lo mismo que el sí mismo? Respuesta: el sí mismo es conocido por todos, pero no claramente. Usted existe siempre. El ser es el sí mismo. Yo soy es el nombre de Dios. De todas las definiciones de Dios, ninguna es en verdad tan buena como la afirmación bíblica yo soy, en Éxodo 3. Hay otras afirmaciones tales como Brahmaivaham, Brahman soy yo, Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, y Soham, yo soy Él. Pero ninguna es tan directa como el nombre Jehová, el cual significa yo soy. El ser absoluto es lo que es.
Es el sí mismo, es Dios. Conociendo el sí mismo, se conoce a Dios. De hecho, Dios no es ningún otro que el sí mismo. Pregunta. Dios parece ser conocido por muchos nombres diferentes. ¿Están justificados algunos de ellos? Respuesta. Entre los muchos miles de nombres de Dios, ningún nombre conviene a Dios, que mora en el corazón, libre de pensamiento, tan verdaderamente, tan aptamente y tan bellamente como el nombre yo o yo soy. De todos los nombres conocidos de Dios, solo el nombre de Dios, yo, resuena triunfalmente cuando se destruye el ego, surgiendo como la silente palabra suprema Mouna Parabak en el espacio del corazón de aquellos cuya atención está enfocada en la guarda del sí mismo. Si uno medita incesantemente sobre ese nombre yo, con su atención puesta sobre la sensación yo, esto le tomará y le sumergirá dentro de la fuente desde la cual surge el pensamiento, destruyendo al ego, el embrión, el cual está unido al cuerpo. Pregunta. ¿Cuál es la relación entre Dios y el mundo? ¿Es su creador o su sostenedor? Respuesta. Seres sencientes e insencientes de todas clases están llevando a cabo acciones solamente por la mera presencia del sol, el cual se eleva en el cielo sin ninguna volición. Similarmente, todas las acciones son hechas por el Señor sin ninguna volición o deseo de su parte. En la mera presencia del sol, las lentes de aumento emiten fuego, el capullo del loto florece, el nenúfar se cierra y todas las incontables criaturas llevan a cabo acciones y reposan. El orden de la gran multitud de los mundos se mantiene por la mera presencia de Dios, de la misma manera en que la aguja se mueve en la presencia de un imán. Y como la piedra de luna emite agua, el nenúfar florece y el loto se cierra frente a la luna. En la mera presencia de Dios, que no tiene la más mínima volición, los seres vivos que están afanados en innumerables actividades, después de embarcarse en multitudes sendas a las cuales son atraídos de acuerdo con el curso determinado por sus propios karmas, finalmente se dan cuenta de la futilidad de la acción, se vuelven hacia el sí mismo y alcanzan la liberación. Las acciones de los seres vivos ciertamente no afectan ni llegan a Dios, que trasciende la mente, de la misma manera en que las actividades del mundo no afectan al sol y como las cualidades de los 4 elementos visibles, tierra, agua, aire y fuego, no afectan al espacio ilimitado. Pregunta. ¿Por qué está el samsara, la creación y manifestación, en tanto que finitas, tan lleno de aflicción y de mal? Respuesta. ¿Voluntad de Dios? Pregunta. ¿Por qué Dios lo quiere así? Respuesta. Es inescrutable. Ningún motivo puede ser atribuido a este poder. Ningún deseo no puede atribuirse el logro de ningún fin a este ser infinito, omnisciente y todopoderoso. Dios no es tocado por las actividades, las cuales solo tienen lugar en su presencia. Compara el sol y las actividades del mundo. No hay ningún significado en atribuir responsabilidad y motivo al uno antes de que devengan muchos. Pregunta. ¿Todo acontece por la voluntad de Dios? Respuesta. No es posible para nadie hacer nada opuesto al ordenamiento de Dios, que tiene el poder de hacer todo. Por lo tanto, permanecer silente a los pies de Dios, habiendo abandonado todas las ansiedades de la mente pérfida, defectiva y engañosa, es lo mejor. Pregunta. ¿Hay un ser separado, o Dios personal, o Iswara, que es el recompensador de la virtud y el castigador de los pecados? ¿Hay un Dios? Respuesta. Sí.
Pregunta, ¿cómo es? Respuesta, Iswara tiene individualidad en mente y cuerpo, los cuales son perecederos, pero al mismo tiempo tienen también la conciencia trascendental y la liberación interiormente. Iswara, el Dios personal, el supremo creador del universo, existe realmente. Pero esto es verdadero solamente desde el punto de vista relativo de aquellos que no han realizado la verdad, de aquellos que creen en la realidad de almas individuales. Desde el punto de vista absoluto, el sabio no puede aceptar ninguna otra existencia que el sí mismo impersonal, uno y sin forma. Iswara tiene un cuerpo físico, una forma y un nombre, pero no es tan grosero como este cuerpo material. Puede ser visto en visiones en la forma creada por el devoto. Las formas y los nombres de Dios son innumerables y distintos y difieren con cada religión. Su esencia es la misma que la nuestra, pues el sí mismo real es solamente uno y sin forma. De aquí que las formas que asume son solamente creaciones o apariencias. Iswara es inmanente en todas las personas y en todos los objetos por todo el universo. La totalidad de las cosas y los seres constituye Dios. Hay un poder del cual una pequeña facción ha devenido todo este universo y el resto está en reserva. Este poder de reserva más el poder manifestado como mundo material juntos constituyen Iswara. Pregunta. Así pues, en último recurso, Iswara no es real. Respuesta. La existencia de Iswara resulta de nuestra concepción de Iswara. Conozcamos primero de quién él o Iswara es el concepto. El concepto será conforme solamente con aquel que lo concibe. Descubra quién es usted y los demás problemas se resolverán por sí solos. Iswara, Dios, el Creador, el Dios personal, es la última de las formas irreales en partir. Solamente el ser absoluto es real. De aquí que no solamente el mundo, no solamente el ego, sino también el Dios personal son de la irrealidad. Nosotros debemos encontrar lo absoluto, nada menos. Pregunta. Usted dice que inclusive el Dios más alto es solamente una idea. ¿Significa eso que no hay ningún Dios? Respuesta. No, hay un Iswara, o un creador, o un Dios personal. Pregunta. ¿Existe Él en algún lugar o forma particular? Respuesta. Si el individuo es una forma, el sí mismo, la fuente, que es el Señor, también parecerá ser una forma. Si uno no es forma, puesto que entonces no puede haber conocimiento de las demás cosas, ¿será correcta esa afirmación de que Dios tiene una forma? Dios asume cualquier forma imaginada por el devoto mediante el pensamiento repetido en la meditación prolongada. Aunque él asume así innumerables nombres, solo la conciencia real sin forma es Dios. En cuanto a su localización, Dios no reside en ningún otro sitio que en el corazón. Se debe a la ilusión causada por el ego, a la idea yo soy el cuerpo, que el reino de Dios se conciba localizado en alguna parte. Esté usted cierto de que el corazón es el reino de Dios. Sepa que usted es la luz brillante, perfecta, que no solo hace posible la existencia del reino de Dios, sino que también hace posible que se vea como un maravilloso cielo. Jnana es únicamente saber esto. Por lo tanto, el reino de Dios está dentro de usted. El ilimitado espacio de Turiyatita, más allá de los 4 estados, es decir, el sí mismo,
el cual brilla súbitamente en toda la plenitud dentro del corazón de un aspirante altamente maduro durante el estado de completa absorción de mente, como si se tratara de una experiencia nueva y previamente desconocida, es el raramente alcanzado y verdadero reino de Dios, o Siva Loka, el cual brilla por la luz del sí mismo. Pregunta. Ellos dicen que el individuo o jiva está sujeto a los malos efectos de la ilusión, tales como la visión y el conocimiento limitados, mientras que Iswara tiene visión y conocimiento omnipenetrantes. También se dice que el jiva e Iswara devienen idénticos si el individuo desecha su visión y conocimiento limitado. ¿No debe Iswara desechar también sus características particulares, tales como la visión y el conocimiento omnipenetrantes? Ellos también son ilusiones, ¿no es verdad? Respuesta. ¿Es esa su duda? Primero deseche su propia visión limitada y entonces habrá tiempo suficiente para pensar en la visión y en el conocimiento omnipenetrante de Iswara. Primero deshágase de su propio conocimiento limitado. ¿Por qué se preocupa usted de Iswara? Él cuidará de sí mismo. ¿No ha recibido él tanta capacidad como tenemos nosotros? ¿Por qué debemos preocuparnos de si posee una visión y conocimientos omnipenetrantes o no? Es en verdad una gran cosa si nosotros nos hacemos cargo de nosotros mismos. Pregunta. ¿Pero Dios conoce todo? Respuesta. Los Vedas declaran que Dios es omnisciente, solamente para aquellos que ignorantemente piensan de sí mismos que son gente de poco conocimiento. Pero si uno le alcanza y le conoce como realmente es, se encontrará que Dios no conoce nada, debido a que su naturaleza es la totalidad siempre real, independientemente de la cual no existe nada que conocer. Pregunta. ¿Por qué las religiones hablan de dioses, cielo, infierno, etcétera? Respuesta. Solamente para hacer que la gente se dé cuenta de que corren parejas con este mundo y de que solo el sí mismo es real. Las religiones son de acuerdo con el punto de vista del buscador. Pregunta. ¿Existen Vishnu, Shiva, etcétera? Respuesta. Las almas individuales no son solamente los seres conocidos. Pregunta. ¿Y sus religiones sagradas, Kailasa o Vaikunta, son reales? Respuesta. Tan reales como usted está en este cuerpo. Pregunta. ¿Poseen una existencia fenoménica como mi cuerpo? ¿O son ficciones como el cuerno de una liebre? Respuesta. Ellos existen. Pregunta. Si es así, ¿deben estar en alguna parte? ¿Dónde están? Respuesta. Las personas que los han visto dicen que existen en alguna parte, de modo que debemos aceptar su afirmación. Pregunta. ¿Dónde existen? Respuesta. En usted. Pregunta. Entonces es solamente una idea que yo puedo crear y controlar. Respuesta. Todo es así. Pregunta. Pero yo puedo crear puras ficciones, por ejemplo, el cuerno de una liebre, o solamente verdades a medias, por ejemplo, un espejismo, mientras que hay también hechos independientes de mi imaginación. Los dioses Iswara o Vishnu, ¿existen así? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Está Dios sujeto a pralaya o disolución cósmica? Respuesta. ¿Por qué? El hombre que deviene consciente de sí mismo trasciende la disolución cósmica y deviene liberado. ¿Por qué no Iswara, que es infinitamente más sabio y más capaz? Pregunta. ¿Existen similarmente los ángeles o devas y los demonios o pillatas? Respuesta. Sí. Pregunta.
Estas deidades, ¿cuál es su estatuto relativo al sí mismo? Respuesta. Shiva, Ganapati y otras deidades como Brahma existen desde un punto de vista humano. Es decir, si usted considera su sí mismo personal como real, entonces ellos también existen. Lo mismo que un gobierno tiene sus altos oficiales ejecutivos que administran el gobierno, así también los tiene el Creador. Pero desde el punto de vista del sí mismo, todos estos dioses son ilusorios y debe sumergirse dentro de la única realidad. Pregunta. Siempre que adoro a Dios con nombre y forma, me siento tentado a pensar si no estoy errado al hacerlo, de modo que esté limitando a lo ilimitado, dando forma a lo sin forma. Al mismo tiempo siento que no soy constante en mi adherencia a la adoración de Dios sin forma. Respuesta. Mientras usted responda a un nombre, ¿qué objeción podría haber a que usted adore a Dios con nombre y forma? Adore usted a Dios con o sin forma hasta que usted sepa quién es usted. Pregunta. Encuentro difícil creer en un Dios personal. De hecho, lo encuentro imposible. Pero puedo creer en un Dios impersonal, una fuerza divina que gobierna y guía el mundo, y sería una gran ayuda para mí, inclusive en mi trabajo de curar, si esta fe fuera aumentada. ¿Puedo saber cómo aumentar esta fe? Respuesta. La fe es en las cosas desconocidas, pero el sí mismo es evidente por sí mismo. Inclusive el egoísta más grande no puede negar su propia existencia, es decir, no puede negar el sí mismo. Usted puede llamar a la realidad última por el nombre que usted quiera y decir que usted tiene fe en ella o amor por ella. Pero ¿quién hay que no tenga fe en su propia existencia o amor por sí mismo? Esto se debe a que la fe y el amor son nuestra naturaleza real. Pregunta. ¿No debo tener alguna idea sobre Dios? Respuesta. Solamente mientras hay otros pensamientos en el corazón, puede haber un pensamiento de Dios concebido por la propia mente de uno. Solo la destrucción de ese pensamiento de Dios, debido a la destrucción de todos los demás pensamientos, es el pensamiento sin pensamiento, el cual es el verdadero pensamiento de Dios.